sí, ya estamos de vuelta para todos ustedes y estamos con Natalia Barrera, que vamos a hablar de los vampiros energéticos, alquimistas. Estamos con ella desde Argentina. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, feliz de estar nuevamente aquí y hablar de un tema muy interesante porque nos afecta a nivel psicológico y físico. ¿Vos alguna vez sentiste esto de mala energía o que alguien como que te descarga? ¿Lo has sentido? Pero Dios mío, toda la vida. Te podría enumerar todo lo... Por supuesto, sí, 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 absolutamente. Hay gente que te deja pero totalmente agotado y otros que te suman. Pero en general más te restan que te suman. Sí. Bueno, el tema de los vampiros en el siglo XVIII empieza a nombrarse esto porque en realidad hay una historia de vampiros reales. Es más, en Polonia hace poco descubrieron tumbas de vampiros, que era la época donde se creía que cuando un cadáver no se descomponía era porque la persona era un vampiro, entonces lo que hacía era se cortaba la cabeza y se ponía entre las piernas. Entonces al descubrir estas tumbas dijeron son tumbas de vampiros. Y el tema de chupar la sangre, que es lo que significa vampiro, tiene mucho que ver con lo que se hacía en la medicina alrededor de 1692, en la época de las brujas. ¿Ya? Bueno, en la época de la persecución, los médicos ortodoxos recomendaban beber sangre de personas que habían sido torturadas, así igual que comer los huesos, es decir, como un polvo de huesos, para curar enfermedades crónicas. O sea, que el tema de chupar sangre, el tema de utilizar el hueso de Claro. personas especialmente torturadas, era beneficioso en otra época. Más allá de eso, el tema de los vampiros también corresponde a una enfermedad, que es la porfiria, ¿sí? La porfiria es una sensibilidad a la luz solar, las encías se retraen, entonces parece que como los colmillos aparecen. Hay una orina oscura y hay una intolerancia especialmente al azufre. Por eso, dentro del mito de los vampiros, uno está con el ajo, ¿sí? ¿Por qué? Sí, Porque po. esta enfermedad daba intolerancia al azufre y entonces el ajo era como un repelente de esto. Y la cruz tenía mucho que ver porque las personas que eran extrañas o tenían enfermedades raras eran considerados brujos, personas paganas, y entonces se las llevaba a la hoguera. Entonces el miedo a la cruz tiene mucho que ver con lo que pasaba en esta época. Y por supuesto las personas frente a esta enfermedad evitaban los espejos porque se veían horribles. Entonces hay una historia real de los vampiros y hay una historia psicológica, los vampiros energéticos. Los vampiros son personas que no asumen la responsabilidad, que son víctimas del drama, que están todo el tiempo quejándose, básicamente nos suben el cortisol en sangre, no se estresan. Y esto sucede por las neuronas espejo. ¿Por qué? Porque las neuronas que están encargadas de la empatía hacen que nosotros nos contagiemos las emociones, al igual que el bostezo. Por lo cual cuando estamos con una persona quejosa, negativa, que nos manipula emocionalmente, obviamente esto va a repercutir a nivel psicológico si nosotros no tenemos una energía vital fuerte. Ya lo decían dentro de las culturas orientales que el tema de la envidia, el tema de la negatividad afectaba a lo que para ellos era el mundo de Maya, el mundo de la imagen. Y tenía mucho que ver con la energía vital de la persona. Es decir, cuando una persona se enfermaba, por ejemplo, no sé si recordás cuando nuestros abuelos curaban el empacho, que se Sí. usaba mucho y todavía se sigue usando, ¿no? Tirar el cuerito, o el ojeo, el mal de ojo, ¿no? Sí, po. Tenía Sí. mucho, claro, tiene mucho que ver con esto de los vampiros energéticos. El poder que tiene la persona psíquicamente de influir en la otra. Esto ya lo está estudiando la física cuántica, que es el poder del observador. El poder de mirar al otro con esos malos ojos o con una intención de chuparle la energía, chuparle su suerte. Y Nati, eso lo podemos... Sí, mira, decime. te puedo, mira, eh, ¿cómo hacer? Porque, a ver, hay personas que son negativas como per se, como que en general andan quejándose, te cuentan, siempre lo primero que te dicen es como, ay, no, me siento mal, o oh, estoy resfriado, como que lo primero siempre es como, "Ugh", y tú le cuentas algo positivo y ellos te dicen algo negativo, o lo que tú les cuentas, ven como que la vida la viven desde una... yo siento que es como una rabia personal, ¿ah? A mí me parece que tienen como cosas no resueltas en el fondo y que lo
tiran hacia afuera, es como su manera de poder descargar lo que no han descargado de niños nomás, ¿cachai? Puede ser una mirada, pero también hay personas que ni siquiera se dan cuenta y son así. Eso puede ser también que hayan personas que sean vampiros energéticos, pero realmente no lo sepan. Es que en realidad cada uno vive en una imagen. Sus ideas son las mejores ideas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto de vista, una percepción en base a lo que le está pasando en su vida personal y a lo que cree del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos intoxicados por esta hormona del estrés, obviamente vamos a tener una mirada exterior de queja, de enojo. ¿Por qué? Porque el estrés produce esto. Cuando estamos estresados, estamos irritados, estamos alunados, ¿no? Es esto que tiene mucho que ver con el símbolo del vampiro y el hombre lobo y la luna. ¿Por qué? Porque nuestros humores, cuando son emociones muy tóxicas, hace que nosotros terminemos intoxicando al otro. Claro. Entonces, claro, la persona no se da cuenta que en su discurso está hablando de su estado emocional, de su propia intoxicación por este cortisol, porque literalmente está inflamado por ese pensamiento nocivo. Nosotros tenemos un cerebro programado para sobrevivir y su función es la supervivencia, por lo cual tener el foco en los miedos o en lo que va mal es lo automático en nosotros. Tenemos que entrenar nuestra mente para ser más positivos o para usar la crisis como una oportunidad. Ahora, cuando yo el tema del malestar constante es parte de mi identidad, me transformo en un vampiro. ¿Por qué? Porque yo ya me identifico con que soy malhumorado, con que todo está mal, con que de esta crisis nadie va a salir, que el país cada vez está peor, que no hay que confiar en la política. Vos contás algo bueno y te dice, pero ahora lo vas a hacer. No sé si está buena la idea que contás. No se ponen contentos por tus logros, te desvalorizan. Además que siempre quieren hacer un monólogo. La persona vampírica siempre está hablando de sus dramas. ¿Por qué? Porque le prestan atención cuando está mal. Entonces, esto lo aprendemos en la infancia. Cuando observamos en nuestra familia que se le presta mayor atención o se le brinda más apoyo al que está mal. Entonces hay una adicción a pasarla mal, hay una adicción a estar en un pozo constante. Total. Porque lo hemos aprendido, claro. Oye, Nati, pero mira, uno va creciendo y empieza a ser una lata a esas personas. O sea, qué lindo es cuando uno se empieza a dar cuenta que en el fondo uno tiene que tomar decisiones no solamente en lo cotidiano con cosas mínimas, sino que fundamentalmente con las personas que te rodean. Porque cuando tú estás permanentemente escuchando a alguien negativo, o sea, es muy difícil que no te afecte, a no ser que tú estés muy entrenado y tú mentalmente también te entrenes para que esas cosas no te toquen. Pero, ¿qué hacer para que ese tipo de personas no te afecten? Porque hay algunos que somos mucho más, por ejemplo, receptivos al resto. O sea, que uno, por ejemplo, no sé, a mí me pasa mucho que yo llego a un lugar y sé perfectamente... Yo siento a las energías de las personas. Y yo creo que todos lo sentimos. Lo que pasa es que no llegamos a todos tenemos esa capacidad. Pero algunos la usan, otros no nomás. Pero cuando uno recibe mucho esto, aunque no te digan nada, incluso tú llegas y tú ya sientes a la persona que está con una energía súper negativa y todo, y te carga esa energía. ¿Cómo hacer para que esas cosas no te toquen? Bueno, es muy importante entender que somos eléctricos, somos energía, por lo cual lo vamos a percibir. Quizás hay personas que lo pueden percibir como vos automáticamente, que esta persona como que me tira para abajo, y hay otros que después empiezan a sentir ese malestar. Cuando llegan a su casa y empiezan a enojarse con el marido, con los hijos, ¿por qué? Porque lo que tendemos a hacer cuando estamos intoxicados por este vampirismo es: me contagió y ahora yo contagio a otros. Se hace como una cadena de mala onda. ¡Ay, qué heavy! Entonces, claro, lo primordial es limpiarnos. Por ejemplo, podemos hacer un baño de sales, especialmente la sal gruesa, pasarla en los hombros, porque es en la parte de los hombros donde más generalmente se acumula la actividad psíquica. Y, por ejemplo, podemos usar azufre. Las personas que no pueden dormir, puede ser producto de estar demasiado tiempo con personas tóxicas. Entonces, este cortisol queda en nuestro cuerpo y hace que no podamos dormir, que estemos estresados, con exceso de ansiedad. ¿Sí? No hay algo personal que te esté pasando y te estás sintiendo mal, te estás sintiendo irritado. Entonces, se puede hacer con azufre, hacer una cruz
con polvo de azufre, lo podés triturar o comprar polvo de azufre y hacer una cruz abajo de tu cama o ponerlo en una bolsita abajo de tu almohada para poder dormir. Y si vos entrás a un trabajo donde hay un ambiente tóxico, porque por ahí es un trabajo medio denso, y vos sentís que ahí te está chupando la energía, podés ponerte polvo de azufre entre la media y el zapato. Es decir, usar el azufre es parte de lo que se llama este efecto placebo, que nos ayuda a repeler, igual que la cinta roja. ¿Te acordás la cinta roja que generalmente se la ponen en la muñeca para protegernos de la envidia? A mí Nati, ¿sabés que a mí me contaron que esa de la roja no servía? Que porque tenía que ser morada o no sé qué cosa, porque tenía que ver con... Me dieron la explicación exacta y desde ahí me acuerdo, porque era una persona como que sabe N de también es un brasilero, y cuando me dijo me la saqué, no la usé nunca más, me la saqué para siempre, nunca más me puse una cinta roja. Pero, y lo del el limón con sal, pasarte la sal, hacerte un baño con sal y pasarte el limón por todo el cuerpo... El limón limpia mucho. Por ejemplo, el limón generalmente se le hace una carita con el cuchillo, como si fuese la calavera que usamos en Halloween con el zapallo. Ajá. Bueno, parecido, lo haces con el limón y lo pones en una hornalla y lo dejas quemar en tu casa para limpiar el ambiente. O cortar el limón y ponerlo arriba de la mesa o pasártelo, porque el limón es un limpiador psíquico. Sí. Con respecto al tema de la cinta, el concepto de las cintas de colores, nosotros tenemos que entender que el color tiene mucho que ver con el espectro, ¿sí? El color rojo es el de bajo espectro, y por lo cual la longitud de onda, que oscila entre los 400 y 700 nanómetros, el color rojo bloquea cualquier onda que se presente delante. Por lo cual el rojo lo que ayuda es como una protección, y en todas las culturas se usa el rojo. Fíjate la China, todos los elementos chinos, cuando compramos algún objeto de Feng Shui, tienen cinta roja por esto mismo, porque bloquea la energía de un otro. La cinta violeta se usa mucho con respecto a la transmutación, pero tenemos que entender que acá estamos hablando de las culturas más antiguas. El tema de la cinta roja primero no se pone en la muñeca, se pone en el pie izquierdo, y tiene que ver con la cosmovisión judía. Esto tiene que ver con una tradición de protección. Así que en el tobillo izquierdo tendría que ir... porque justamente no se tiene que ver la cinta para que cumpla esa función de protección dentro de lo que es la mística y la cosmovisión del poder del rojo como un bloqueador de energía. Oye, Nati, ¿qué pasa cuando uno tiene, por ejemplo, las personas que pueden tener una pareja vampiro? Porque hay muchas relaciones que uno, mirándolos de afuera quizá, cuando uno ya está adentro es más difícil identificar. Cuando estás allá afuera es más fácil, o cuando ya te puedes alejar un poco de la situación, ¿cierto? Evidentemente hay que arrancar, es lógico, pero que igualmente cómo darte cuenta que tu propia pareja te está sacando toda la energía, o puede ser un vampiro energético. Bueno, son polos opuestos, ¿no? Dentro de la pareja siempre va a haber alguien más positivo y alguien más negativo. El tema es cuando se produce una intoxicación dentro del vínculo, que puede ser en la pareja, en una amistad, en un compañero de trabajo, y cuando esta persona literalmente te chupa tu energía vital. Es decir, que lo que está ejerciendo es un poder psíquico, un poder que muchas veces nos hace enfermar. Muchos síntomas físicos, psicosomáticos se deben a vínculos tóxicos. Y son adictivas esas relaciones, Nati, porque en general viste que la gente no puede salir fácilmente de estos tipos de relaciones, quedas como enganchados a estas situaciones, a estas relaciones más tóxicas. Sí, por el tema de la culpa y el miedo. O sea, el vampiro energético te va a manipular con la culpa y el miedo. Si vos le pones un límite, le decís, basta, esto me hace mal, hablemos de otro tema, siempre está para abajo, pongámonos más positivos, automáticamente el vampiro va a manipular emocionalmente a la persona y le va a generar culpa. Ah, claro, a vos no te importa lo que a mí me pasa, claro, como vos estás bien, a mí que me parta un rayo. O sea, usa la manipulación emocional y generar culpa. Cuando alguien te genera culpa, te está usando como un foco vital. Es muy importante esto. Una cosa es cuando algún amigo está mal,
y necesita tu ayuda y necesita que estés ahí porque está atravesando una situación. Claro. Otra cosa es que te quieras llevar al pozo. Es decir, yo estoy en un pozo y quiero que vos estés conmigo. Esto es muy parecido a la envidia, ¿no? O sea, yo quiero chuparte tu energía, tu suerte, lo bien que te va a vos y cambiarlo. Entonces, por eso nos usan como tacho de basura. Esto es una conducta aprendida, una conducta psicológica que la persona aprende por imitación, generalmente por estar en un entorno muy tóxico y después ni siquiera sabe la persona que termina siendo tóxica y no quiere cambiar porque no invierte en un proceso de autoconocimiento genuino, rompiendo creencias que hagan que la persona pueda salir de ese lugar de víctima y empiece a hacerse responsable de su realidad. Qué interesante, ¿eh? Es muy interesante. Ahora ya, me encantó el tema de las soluciones, o sea, de cómo poder, por ejemplo, esto que decías de la sal, ojalá gruesa, sal de mar, que te pones en los hombros, pero tienes que ir a dormir, por ejemplo, cuando te haces estos baños, ¿no hay que lavarse la cabeza? Pregunta. Bueno, es muy importante esto, o sea, el tema del dormir y los ataques psíquicos, se llama así, es muy importante. Cuando la persona no puede dormir o tiene muchas pesadillas, hay lo que se nombran ataques psíquicos, que tiene mucho que ver con lo que pasa durante el día y que después se ve reflejado en nuestro sueño o en la manera de dormir. Cuando la persona tiene insomnio, cuando tiene mucho estrés y no hay una situación real aparente, es decir, no estás atravesando una situación estresante, sino como que estás contagiada de algo, acá tenemos que hacer una limpieza psíquica, que tiene que ver con el contacto con el otro, con estas neuronas espejos que hacen una empatía cognitiva y que muchas veces hacen que copiemos un patrón de conducta nocivo. Entonces, lo que podemos hacer es bañarnos cada vez que nos sentimos así para sacarnos la energía y usar el azufre es fundamental porque el azufre cumple esta función de repeler lo que no es nuestro. Es como si fuese una limpieza energética. Mi energía, que por más que sea mala, que sea mía. O sea, yo no quiero chupar la energía del otro. Yo me hago cargo cuando estoy enojada y es mi enojo, cuando yo estoy triste y es mi tristeza, porque eso yo lo puedo gestionar. Ahora, cuando yo estoy teniendo un ataque psíquico, empiezo a tener pensamientos, atente acá, que no son míos. Son pensamientos que nunca se me hubiesen ocurrido a mí, o sea, que no pertenecen a mi identidad. Esto es un ataque psíquico, es decir, me contagié por esta empatía emocional y terminé copiando un patrón mental que está sembrando en mí una semilla energética que me produce malestar. Por eso es tan importante reconocer si ese pensamiento viene de nosotros o viene de un ataque psíquico de estar mucho tiempo escuchando a alguien que es nocivo para nuestra salud psíquica. Hoy me da risa, sabes que aquí nos estamos riendo varios porque parece que reconocemos a esas personas. Tenemos personas así en nuestras vidas. Qué agotador. Sí, oye, ahora en el lado positivo, Nati, también hay personas que te generan lo contrario, ¿no? Como estas personas que son como que uno habla con esas personas y uno se va lleno, así como feliz. Y todo el rato es una necesidad también como tenerlos cerca, porque son los menos, pero también existen, ¿no? Claro, porque nosotros podemos ser un efecto placebo o un efecto nocebo. El placebo es ese bien que hace una persona cuando apenas la ves, apenas la escuchás, te hace sentir bien, te eleva tu energía vital. ¿Por qué? Porque tiene un patrón mental y un patrón psíquico que tiene que ver con lo bueno de la vida, con el movimiento, con una mirada de mayor benevolencia, y es una persona que te genera bienestar. Ahora, la persona que tiene un efecto más nocebo es la persona que te tira para abajo, que no le contás las cosas buenas porque siempre va a tener un pero, y digamos que no se pone contento por lo bueno de la vida, sino que está más enfocado en lo que le falta, en el vaso medio vacío, y entonces esa actitud te termina produciendo una negatividad. Entonces, las personas positivas son personas vitaminas, son personas que nos hacen reconectar con el valor de la vida y con la experiencia de comprender que llegar al éxito también implica algunos fracasos, pero que no nos tenemos que quedar a vivir en esos pozos emocionales, que tenemos la capacidad de reinventarnos, que tenemos que mirar la vida con ojos de optimismo, de agradecimiento. Y entonces las personas que son agradecidas son personas positivas. Entonces, fíjate vos si una persona es agradecida.
Si una persona utiliza mucho la palabra gracias o frente a una situación de crisis tiene una mirada de decir, bueno, esto que me pasó está mal, pero por suerte lo tomé a tiempo, por suerte tengo gente que me acompaña. O sea, empieza a mirar, tiene una mirada con respecto al conflicto mucho más optimista que una persona que ya está intoxicada por este cortisol y lo que hace es, bueno, me va a ir mal, ahora qué voy a hacer con esto, cuando no le ve la salida, porque literalmente estamos intoxicados por este estrés y lo que hacemos es intoxicar al otro porque tenemos un discurso nocivo y justamente eso es lo que hace el vampiro energético. Oye, Nati, ya para ir cerrando te hago, porque tú estás en Argentina, entonces, claro, dijiste que compremos, que nos pasemos azufre o pongamos debajo de la cama, etcétera. Entonces yo inmediatamente me puse, ¿dónde comprar azufre? ¿Ya? Entonces se puede comprar por Mercado Libre y también azufre ventilado, ¿es lo mismo? El azufre es como una barrita ¿Ya? que generalmente se pasa, fíjense esto, las contracturas, los dolores. ¿Viste que vos, por ejemplo, vas caminando? No hiciste ningún mal movimiento. Sí. Y sí, te pega como, como un tirón. Sí. Bueno, eso es un ataque psíquico. Significa que pasaste por un lugar que hay una energía densa y hizo chac. Porque somos eléctricos, ¿sí? Sí. Entonces, sí pasa. Pasarse la barrita de azufre donde te duele te va a sacar del tema si es algo energético o es algo puramente emocional, si todo lo que es músculo y contractura tiene que ver con impotencia, ¿sí? Pero muchas veces cuando pasamos el azufre en las zonas donde nos duele, donde empezamos a tener un síntoma y se afloja el dolor, ahí ya podemos entender que, digamos, nos picó un vampiro o pasamos por un lugar energético denso y quedamos contaminados. Entonces podemos justamente limpiarnos con azufre y obviamente después el baño, porque eso va a relajar el músculo a nivel orgánico y nos va a permitir limpiarnos de energías que no son nuestras. Ya, fantástico. Miren, en la Cruz Verde está 1.500 pesos. Es un cuento tópico y se pasa así y muestran la imagen tal cual. Hay otros hasta 20 y tantas lucas, pero hay en farmacia, se puede comprar por todos lados porque yo creo que está muy bueno tu dato. Y interesante también, y si no darse tienen cuenta. azufre, pueden usar ajo, porque el ajo contiene azufre. Yo creo que mejor el azufre. que hasta el pasado ajo. El ajo es muy potente y cuando, por ejemplo, sentimos que hay una persona determinada, ¿sí? Que, por ejemplo, me está envidiando mucho, es demasiado negativa, me está chupando la energía, o siento que me está cortando mi suerte, o sea, vengo re bien, veo a otra persona y se me cortan los caminos, agarrás el ajo y escribís el nombre y quemás el ajo, y fíjate qué pasa. Ya, me encantó. Nati, te pasaste, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Natalia Barrera, alquimista desde Buenos Aires, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes y espero que esto les sirva para poder liberarnos de las energías que no son nuestras y tener relaciones y vínculos mucho más sanos. Así es. Muchas gracias, Nati, que estés muy bien. Un besote, nos vemos. Chao, chao.